Y bueno, pues le decía yo, se está preparando todo para que aprueben en el Senado esta iniciativa de ley. Está el rechazo de varias organizaciones, no solo aquí en México, sino ya a nivel internacional. Y para que nos dé su opinión sobre esta discusión que va a tener lugar en el Senado, saludo en la línea telefónica a la senadora del PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en esta Cámara Senatorial. Muy buenos días, senadora. Buenos días, Salvador. Me da gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Qué gusto saludarla. Oiga, parece que hay una mayoría ya formada por PRI y los panistas que apoyarían esta iniciativa. ¿No hay nada que hacer para evitar su aprobación? Sí, yo creo que sí hay mucho por hacer si los senadores, particularmente los senadores del PRI, y particularmente lo digo de manera enfática, el presidente de la República hace las valoraciones pertinentes a partir de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y especialistas, porque además esta ley violenta diversos artículos de la Constitución, es inconstitucional, y como dice el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos, pues no va a resolver el problema, porque el problema ya lo tenemos con las Fuerzas Armadas en las calles, cumpliendo labores de policías. Es decir, efectivamente es simplemente reafirmar el statu quo, que no está cambiando absolutamente nada. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la sociedad, a una sociedad que está dolida, lastimada con tanta violencia y tanta inseguridad, cuando se aprueba una ley como esta, que además, hay que decirlo, se aprueba después de que el presidente Peña Nieto dice que es una urgencia? Claro, a ver, yo entiendo perfectamente bien al gobierno y particularmente al presidente que representa al Estado mexicano, porque todas las recomendaciones de violaciones a los derechos humanos, sean en un municipio o en una entidad federativa, recaen en la representación de quien está al frente del Estado mexicano, que es el presidente de la República. Para el caso del Estado de Derecho, la nación es un solo Estado. El problema que tenemos en nuestro país, que venimos arrastrando desde hace ya muchos años, es que no tenemos corporaciones policíacas debidamente profesionalizadas, capacitadas, con buenos salarios, que cada policía quiera como un asunto de vida llegar a jubilarse con honores después de su encargo. En México no existe esa... por desgracia, esa dinámica que vemos en otros países. Policías que son reconocidos al final de sus años de trabajo con honores. En México no, ser policía es un estigma. Tenemos más de 1,000 municipios sin policías, otros 1,000 municipios con policías que ganan 800 pesos a la semana. Es decir, tenemos un grave problema de quien tiene que garantizar la seguridad pública de las y de los ciudadanos, de la sociedad. Y entonces la percepción de la gente común y corriente, Salvador, es de que está desolada frente a las delincuencias que cada vez crecen más, la delincuencia común, que cada vez es más presente en prácticamente todos los municipios del país. Ya no hay estado que, digamos, se excluye de la inercia de violencia en la que está el resto del país. No es verdad. La gente está muy preocupada y entonces lo que hacen, después de 5 años en donde no se dedicaron a garantizar el fortalecimiento de estas corporaciones policíacas, que además no se hacen de un día para otro, es un problema estructural, insisto, que venimos arrastrando desde hace muchos años, pues entonces lo más fácil para el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es ordenarle al Ejército, a la Naval o a la Fuerza Aérea a que vayan, apoyen al gobernador en tal lugar, vayan y apoyen a la Policía Federal en este otro lugar, etcétera. Y entonces hoy tenemos al Ejército, a la Naval y a la Fuerza Aérea cumpliendo labores que no les corresponden, que violentan la Constitución, porque ellos no están adiestrados para hacer tareas de seguridad pública. Ellos están adiestrados para enfrentar al enemigo, para cuidar las fronteras del país. La Constitución es muy clara, y entonces lo que está haciendo el presidente de la República y su partido, después de 5 años, ya a la víspera de una elección el año que entra, es dar una respuesta populista para tener un clima más acorde respecto al reclamo que se van a encontrar en todas partes
de que no hicieron absolutamente nada en este sexenio Claro. para corregir O sea, la violencia. Por el contrario, hoy está incrementada. Se están vacunando ante un escenario de turbulencia social, de turbulencia política que puede venir el próximo año. Y también le pregunto, ¿qué tanto Peña está dejándose presionar o cediendo ante la presión de los militares? Porque sí han sido ellos los que han empujado esta ley, porque ellos dicen, bueno, si ya nos tienen ahí, no nos gusta, pero por lo menos denos un marco legal que nos proteja. ¿Hay presión también del ejército en este sentido? Yo creo que se entiende mal la presión. Mira, Salvador, yo he estado preparándome para esta discusión desde hace mucho tiempo. No he entrado a la discusión de seguridad pública o ahora este invento de seguridad interior. Ahora, yo impulsé la ley reglamentaria, el artículo 29 de la Constitución. Mi comisión lo dictaminó con otras comisiones. La Cámara de Diputados tiene desde la legislatura pasada la ley reglamentaria 29 constitucional. Hoy esta cosa que nos presentan como seguridad interior hace una mezcolanza de estados de excepción inscritos en el 29 constitucional que no tiene nada que ver con seguridad pública, seguridad nacional, que ya tenemos una ley que nosotros, por cierto, votamos en contra, y ahora el problema de la seguridad pública, y entonces todo eso lo conciben con un término, seguridad interior. Y esta ley trata esos tres temas y este otro de seguridad interior en un solo texto legislativo que violenta permanentemente en cada uno de sus artículos diversos artículos de la Constitución. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen, hay que darle certidumbre a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles porque así nos lo han exigido. Yo creo que leen mal, escuchan mal las entrevistas que ha dado el general Cienfuegos. Yo las he leído todas, las he releído todas, y lo que está detrás de su reclamo es que los están mandando a hacer una tarea que no han resuelto la autoridad civil. Es decir, pues claro, tenemos que estar cumpliendo tareas de policías porque no hay policías. Ergo, constitúyase las policías, porque en la medida que ustedes tengan policías en los tres órdenes de gobierno, nosotros que no queremos estar aquí, que no estamos a gusto, que no nos hemos educado para estar cumpliendo tareas de policía, pues regresemos a nuestros cuarteles. Eso es lo que dice el general Cienfuegos. Claro. Y a eso parece estar renunciando el gobierno de Peña Nieto, a decir, pues no vamos a poder tener policías profesionales, entonces dejemos permanentemente al ejército en estas labores. Senadora, si llegara a ser aprobada por la mayoría priista que ya se está conformando con apoyo de algunos senadores del PAN, ¿qué quedaría? Y del Verde. Y del Verde también, del Partido Verde, ¿qué quedaría para los que se oponen a esta ley? Bueno, pues mira, para quienes nos oponemos a esta ley, para todas las organizaciones, pues lo que queda es invocar la inconstitucionalidad. Son varios artículos los que se violentan. De veras, es un texto mal hecho, no cumple con la rigurosidad del fundamento constitucional. Insisto, tiene una concepción que trastoca una ley, trastoca otra. Me parece que es un texto muy mal hecho, que no pasa, insisto, el dictamen de la rigurosidad de la técnica legislativa y sobre todo constitucional. Entonces esa va a ser la ruta, además del reclamo permanente de las organizaciones para que esa ley simplemente no entre en vigor. De tal forma que el ambiente pues no es muy propicio para el presidente ni para su partido. Hacen una pésima lectura. Selene Ávila, rapidísimo, senadora. Usted está convocando a conferencia de prensa 10:30 en la Cámara Alta. ¿Van a sesionar hoy ya Justicia con Derechos Humanos para abordar esto o cuándo? No, yo creo que se va a convocar a puntos constitucionales, va a convocar, que es la Cámara que convoca, porque es la Comisión de Gobernación, que es la comisión que convoca, seguramente para el día de mañana. Hoy tenemos una conferencia efectivamente con las organizaciones y especialistas y defensores de derechos humanos a las 10:30 en el Senado. Bueno, pues estaremos muy pendientes, senadora, de esta batalla en contra de esta iniciativa y ver cuál es el resultado final en las próximas horas. Agradecemos haber conversado con nosotros, senadora Angélica de la Peña. Al contrario, me da mucho gusto saludarles. Que tengan ustedes muy buen día. Muy buenos días a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.